Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde voy a compartir con vosotros 3 preciosas ideas para hacer macetas súper bonitas. Voy a utilizar frascos y voy a empezar por este de plástico, que lo primero que he hecho es lijarlo para quitarle esa capa de brillo que tiene el plástico, y le voy a dar una buena capa de imprimación todoterreno. Es una imprimación que tanto sirve para cristal, metal, plástico, madera, para todo. Primero le doy con un pincel y después le paso un rodillo suave para dejar la superficie lisa. Esta imprimación es lo que me va a ayudar para que la pintura se quede bien adherida y si después riego la planta pues no se vaya. En la parte de abajo le hago un buen orificio para que drene el agua cuando riegue la planta que voy a poner, y cuando ya lo tengo así voy a empezar a decorarlo. Voy a utilizar porcelana Jovi con moldes de silicona. Os dejo abajo en la caja de información un tutorial donde os explico con detalle cómo utilizar los moldes de silicona con porcelana fría. Voy a hacer esta pieza, voy a hacer unas cuantas y las voy a utilizar para decorar la parte superior. He dejado que las piezas de porcelana se endurezcan un poquito porque así cuando las manipulo para pegarlas no se deforman, pero no están secas del todo porque así voy a poder amoldarlas a la parte superior. Voy a pegarlas con cola de carpintero y en medio de cada una de estas formas voy a poner una pequeña florecita. Con las flores he utilizado exactamente el mismo procedimiento y cuando ya lo tengo así voy a dejar que se seque un poquito y mirar qué papel tan bonito os regalo. Abajo en la caja de información del vídeo, como siempre, os dejo el enlace para que lo podáis descargar. Ha quedado súper romántico y súper dulce esta escena con estos pajaritos que bueno, me encanta. He cortado una de las partes de arriba más grandes y voy a recortar todo el contorno con los dedos y voy a buscar los colores que más se parecen o que están dentro de los colores que yo he pintado para pintar todo el fondo y para pintar el bote. Voy a empezar con este azul, con el más oscuro, por la parte superior. Y ahora voy a utilizar un azul clarito, un rosa y un lila y voy a empezar a pasármelo bien con los colores. Voy a empezar a hacer manchas. No tienen por qué quedar completamente mezclados. Al utilizar la pintura húmeda vamos a conseguir unos efectos súper bonitos e interesantes. Cuando tengo la parte de arriba pintada, voy a pintar lo de abajo. Voy a utilizar los mismos colores que he utilizado arriba, pero también voy a añadir este color que es un rosa antiguo que he mezclado 3 partes de pintura por 7 partes de agua, más o menos. Lo he puesto en un vaporizador y me va a servir para que me ayude a integrar los colores y también para conseguir en la parte de abajo unos efectos súper chulos. Primero lo voy a humedecer muy bien y después voy a añadir un poquito de blanco en los colores. Voy a empezar a pintar. El blanco lo pongo para que esa diferencia de color que queda entre la parte de arriba y la parte de abajo intentar disimularla lo máximo, y también voy a ir dando manchas sobre la parte de arriba. Estoy utilizando un papel absorbente de cocina que, como el bote tiene tanta agua por el spray que he puesto, pues el papel está húmedo y nos va a ayudar mucho a conseguir este efecto.
Es cuestión de ir manchando con pintura, humedeciendo con el spray y con la ayuda del papel integrando todos los colores, y va a llegar un momento que vamos a conseguir un efecto precioso. Y cuando ya tenemos el bote pintado, lo dejamos secar y vamos a coger nuestro papel y vamos a pegarlo. Para pegarlo vamos a poner cola por la parte de atrás, así no nos van a salir burbujas. Y voy a utilizar una cola mate de decoupage, de decorar. Me encanta esta cola porque como es mate, pues eso, no brilla, y las colas blancas normalmente dejan mucho brillo y esta cola pues no brilla nada. También le pongo un poquito de cola en la base del frasco, coloco el papel y una vez lo tengo bien colocado, le doy con los dedos y le pongo un plástico encima, y con la ayuda de un trapito de algodón o con un papel absorbente vamos del centro hacia afuera para quitar el aire. Ha quedado muy bonito. Ahora lo primero que voy a hacer es darle una capa otra vez de cola sobre el papel para protegerlo, con la misma cola mate, porque cuando se seque pues eso, no va a tener brillo. Y voy a volver a utilizar un papel absorbente húmedo para integrar el papel con el bote. Voy a buscar los colores que están en el papel. Primero lo que hago es integrar el papel con el bote y luego el bote con el papel, o sea, el fondo del papel tiene colores blancos, entonces lo primero que hago es ponerle un poco de blanco. Si veo que hay una manchita rosa, pues le pongo un poquito de rosa. Cuando he puesto los colores más similares a los que hay en el papel, utilizo el papel que está húmedo para que se integre y no se vean pegotes de pintura, sino que quede semitransparente y acabe por conseguir un integrado total del papel con el bote de plástico. En la parte de abajo del papel hay unas rayitas azules que si queréis las podéis conservar. Yo voy a utilizar un pincel muy fino para continuarlas, pero si por lo que sea pues no os apetece, podéis tapar toda esa parte del papel haciendo manchas, igual que he hecho con el resto del bote. Con los mismos colores que hemos utilizado vais poniendo manchas, vais integrando con el papel absorbente, pero bueno, a mí me parece que estas rayitas le dan un punto diferente. Ahora que he integrado el color del papel al bote, lo que hago es lo contrario, utilizar los colores más intensos que tengo en el bote pintados para meterme un poquito dentro del papel y así conseguir que se integren pues lo máximo posible. Y creo que ya lo tengo súper integrado y súper bonito. Y ahora voy a darle un toque final. Primero protejo mi mesa para no mancharla toda y voy a diluir un poquito la pintura con agua. Voy a utilizar un pincel que está seco y voy a hacer unas cuantas salpicaduras en color rosa y en color azul, tanto encima del bote como sobre los pajaritos, pero sobre los pajaritos con cuidado de no mancharlos mucho, solamente un pequeño detalle. Está quedando precioso, me encanta. Ahora voy a utilizar un oro viejo para darle un puntito,
pero un puntito, o sea, no me gustan nada esos trabajos que se hacen que de repente empiezan a darle dorado, 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 dorado y todo se tapa. No. Vamos a utilizar muy poquito y vamos a darle solo unos pequeños detalles, como si alguna vez hace tiempo este bote hubiera sido dorado. Pero solamente le salen unas puntitas doradas, nada más. Y cuando ya lo tengo seco, voy a utilizar un barniz en spray completamente mate, que es impermeable y además es sellante, con lo que la humedad no le va a afectar. Le voy a dar 2 capas, tenemos que mover bastante el barniz, o sea el bote, para que no chorree y no nos queden manchas. Y después os voy a enseñar cómo he acabado de decorarlo. Ahora voy a hacer este segundo bote y voy a utilizar otra de los pajaritos, pero en esta ocasión los he recortado. Le he dado una capa de imprimación todoterreno exactamente igual que he hecho antes. También le doy imprimación en el asa, que va a ser importante en la decoración de este bote. Y ahora voy a empezar a decorarlo con porcelana. Voy a hacer unos churros bastante largos que rodeen completamente la parte superior del bote. Y lo voy a pegar con cola blanca. Cuando lo tengo marcado con la ayuda de un cúter hago unas rayas en diagonal para que simulen un poco, pues os recuerden un poco a una cuerda, y voy a hacer 3 churros para tapar toda esa parte superior. Aquí está esa abertura que tienen estos botes, que siempre cuando los abres pues hay un trozo de plástico que hay que quitar y le falta. Entonces, para que no quede el hueco y la porcelana no se me hunda, lo que hago es ponerle un poquito ahí de base y sigo pegando. Para pegar toda esta parte de arriba voy a necesitar 3, porque con 2, como veis, no lo cubre del todo. Esta parte de aquí donde está el asa no hace falta que la cubramos, pero sí que vamos a hacer que el asa se quede fija, o sea, la porcelana va a llegar justo hasta donde está el asa y no se va a mover. Cuando la porcelana ya se ha secado un poquito por la parte de fuera, utilizo otra vez la imprimación, porque esa parte de aquí arriba puede ser que cuando riegue la planta se humedezca. Entonces la imprimación va a hacer que la pintura se agarre completamente a la superficie de la porcelana y no salte. Así que es interesante darle imprimación a todo el frasco, por toda la parte exterior y también por el asa. Una vez, por cierto, se me olvidaba, en la parte de abajo hay que hacerle un agujero, pero este plástico no es como el otro, que lo he hecho con un cúter. Este plástico, si le clavas el cúter, se hace un corte y se estropea, o sea que tenemos que calentar alguna cosa de metal y así perforarlo. Por ejemplo, pues yo he utilizado, como veis, la tijera, y hago un agujero pues que esté suficientemente bien grande para que luego el agua drene sin problema. Ahora ya está preparado para pintar. Voy a empezar pintando la parte superior y voy a utilizar 3 marrones, 3 tonos, bueno, un marrón y 2 colores así un poco como arena o siena, para hacer una mezcla. Primero le doy la base con el más oscuro y cuando todavía está húmedo utilizo los otros 2 colores para hacerle un poco de juego. Cuando ya tengo pintada la parte superior, voy a empezar a pintar la parte de abajo con estos 2 azules. No hace falta que lo veáis entero porque es muy sencillo. Vamos a coger los azules y también un poco de blanco y vamos a hacer manchas un poco al tuntún, y también lo vamos a hacer con los colores marrones. Qué cosa más fea se ve, ¿verdad? Pero luego va a quedar muy bonito.
Esto no se va a ver. Esto ahora le voy a intentar hacer un craquelado, pero solamente utilizando cola blanca. Voy a coger cola blanca y voy a darle en toda la superficie, y antes de que se seque es importante que la cola blanca primero darle una capa fina. A ver, si queremos que las grietas del craquelado no salgan gruesas, damos una capa gruesa de cola, pero si queremos que las grietas o las aberturas de la pintura sean pequeñitas, vamos a dar una capa fina de cola, pero tenemos que intentar dar la pintura antes de que se seque. Como os he dicho, antes de que se seque la cola blanca voy a coger un blanco cálido y voy a cubrir toda la superficie. Para dar la pintura sobre la cola no voy a dar una pincelada larga, sino que voy a dar muchos pequeños golpecitos para que la abertura no sea demasiado grande. Entonces ahora utilizo calor del secador, aire caliente, para hacer que se abra. Y voy a volver, me ha quedado así, como estáis viendo, se me ha abierto demasiado, entonces yo quiero que se abra menos, quiero que se vea menos ese color del fondo. Entonces lo que hago es volver a darle cola blanca, y esta vez en lugar de darle blanco cálido, le he puesto un blanco de titani para que sea más blanco, y las pinceladas las he dado más largas y con un pincel más ancho. Y como veis, las grietas ahora son mucho más pequeñas. He dejado que se seque completamente y ahora voy a utilizar un color tierra siena tostado, rebajado con un poco de agua, y un papel absorbente que en esta ocasión está seco, para ir haciendo que entre dentro de las grietas la pintura. Voy a utilizar agua para ir mojándolo y que no se me seque y me queden pegotes del acrílico. O sea, tengo que conseguir que el acrílico sea suficientemente transparente para que se vea todo el trabajo que he hecho abajo. Voy a ir pintando y voy a ir limpiando. Y después de todo ese lío de pintura, así es como nos tiene que quedar. Parece un cacharro viejo de barro, queda súper bonito. Ahora voy a coger el recorte de papel de los pajaritos y con un poco de tinta de scrap y una esponjita voy a pintarle todo el contorno. Si no tenéis tinta de scrap, siempre podéis utilizar pintura acrílica rebajada con agua. No es lo mismo porque trabajar con la tinta de scrap realmente es muy cómodo, pero siempre podemos recurrir a la pintura acrílica. Y ahora voy a pegarlos igual que he hecho antes, poniendo cola blanca en la parte de atrás del papel y también en la superficie del envase de plástico. Ahora pasa una cosa, los pajaritos no quedan suficientemente integrados con el cacharro, porque el cacharro tiene unos tonos y los pajaritos otros, pero tiene fácil solución. Con la tinta de scrap y un pincel seco, que como os he dicho antes, si no tuvierais lo haríais con acrílico, aunque no es lo mismo, debo de decir que no es lo mismo, queda mejor con la tinta. Voy a manchar un poco algunas partes de los pajaritos. Queda como muy transparente y le va a cambiar la tonalidad y se va a ver del mismo tono que el fondo, y al final voy a conseguir que se integre perfectamente. Y cuando los tengo integrados voy a rebajar un poco el tono de la parte superior para que se acabe de integrar completamente con la parte de abajo. Abajo en la caja de información del vídeo os voy a dejar los colores que he utilizado para conseguir este efecto tan bonito. Una vez he terminado, he conseguido pues que tanto los pajaritos como el bote formen parte todos de un mismo tono, de un mismo color, y queda integrado y queda precioso. Me gusta un montón cómo ha quedado, la verdad.
Como veis, he hecho un montón de florecitas de porcelana, unas las he pintado en rosa y otras las he pintado en lila, porque son tonos que llevan los pajaritos. Y después lo que estoy haciendo es utilizar el mismo color que he puesto para acabar todo, que es como un color arena, sobre el rosa, dejando que se vea el lila y el rosa. Y en la parte central le pongo un poquito de tierra siena tostado y también le pongo una pátina con el mismo tono, con este color arena, y consigo que las flores queden completamente integradas con el frasco. Las florecitas las voy a pegar en esta parte del asa, pero necesito una base para que se sujeten bien y se aguanten con el paso del tiempo. Así que utilizo un trozo de cuerda que pego con silicona caliente, porque si no cuesta muchísimo, por no decir imposible, pegarlo. Y lo que hago es hacer la parte de abajo un poquito más ancha que la parte de arriba y así tengo una buena base para poder pegar las flores. He puesto florecitas en los dos lados iguales y solo me queda un detalle, que es pegarle una en la parte de abajo donde están los pajaritos. Luego os voy a enseñar cómo poner las plantas para que nos duren mucho tiempo dentro de estos maceteros, porque realmente funcionan muy bien. Pero antes quiero enseñaros qué hacer con la tira larga que viene en el papel con un montón de pajaritos. Pues yo he cogido este envase de chocolate a la taza, súper rico por cierto, le he dado una capa de imprimación y 2 capas de una pintura blanca cálida, que como veis no es un blanco muy blanco, sino que tiene un color un poquito como un amarillo súper extra suave. Y ahora con tierra siena tostado y blanco estoy haciendo pues lo que os he dicho antes que podíamos hacer con la tinta de scrap. O sea que si no tenemos la tinta de scrap podríamos hacerlo con acrílico, pues estoy haciéndolo para que veáis que funciona muy bien. Sobre la pintura, las 2 capas de pintura que he dado, con pintura acrílica, siena tostado y agua, hago manchas y con la ayuda de un papel absorbente húmedo voy retirando hasta conseguir un efecto de pintura que sea interesante. En esta ocasión lo que he hecho es pegar el papel y utilizar la pintura acrílica para pintar el contorno. La pintura está muy rebajada con agua para que no sea opaca, sino que sea transparente, y voy a acabar de integrar el papel pues manchando la parte de abajo y también la parte de arriba y retirando pintura hasta el punto en que me guste. Lo voy a decorar con un trozo de cuerda en la parte de abajo y de arriba del papel. Una cosa, ¿lo estáis pasando bien? Espero que sí, porque la verdad es que el tutorial ha quedado precioso. Me encantan estos frascos, me encantan cómo han quedado los colores, me gusta muchísimo el dibujo que he pintado para regalaros. Y me encantaría que si no estás suscrito te suscribieras a mi canal, porque yo para continuar adelante con mi canal yo os necesito a vosotros. Vosotros tenéis mis ideas, mis papeles, mis regalos y yo necesito vuestro like, vuestro dedito arriba y vuestra suscripción. Y os recuerdo que he hecho un canal nuevo de pintura donde os enseño un montón de trucos y de ideas para hacer cuadros preciosos. Y también me encantaría que me apoyarais en mi nuevo proyecto. Os voy a dejar abajo en la caja de información del vídeo el enlace con mi nuevo canal para que te suscribas si te apetece aprender a pintar. Y bueno, yo voy a seguir con este reciclaje. Sencillamente le he puesto un trocito de cuerda arriba, un trocito de cuerda abajo y le voy a pegar una flor igual que he hecho con el otro envase.
Y ahora os voy a enseñar cómo tenemos que poner las plantas para que nos aguanten perfectamente. Lo primero que tenemos que poner en la parte de abajo son o guijarros de trozos de barro de macetas rotas o piedras, y tiene que ser pues como 1,5 centímetros como mínimo de piedras para que haga un buen drenaje y las raíces de las plantas no se pudran. Después vamos a poner una capa de sustrato que sea de buena calidad y ya vamos a poder poner nuestra planta y la vamos a poder regar con normalidad. Yo he elegido unas plantas de interior porque estas macetas tan bonitas pues me da pena dejarlas fuera, así que he elegido plantas de interior para decorar el salón. Este momento de los detalles finales en la terraza, con ese sonido de fondo, con los pajaritos, poniendo las plantas naturales, es un momento genial. Ves acabado el trabajo y lo ves ya, en fin, colocado, y es un gustazo. Como veis, precioso. En fin, espero que os haya gustado muchísimo este tutorial, tanto como a mí. Lo he pasado muy bien compartiendo con vosotros. Ha sido un gusto grabar este tutorial porque realmente el resultado me encanta y espero que a vosotros también. Me estoy repitiendo mucho, así que me callo y solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte, cuidaros mucho y hasta la próxima.